Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a la hora que se estén viendo este video. Mi nombre es José Rodolfo Villafaña, estudiante de comunicación social en el quinto trimestre de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Hoy les estaré haciendo una pequeña presentación sobre el periodismo de opinión y el periodismo interpretativo de la materia de periodismo 3. Bueno, para hablar de estos tipos, estas variantes del periodismo, primeramente tenemos que saber qué es lo que son. Mira, bueno, tenemos que el periodismo de opinión. Sabemos que el periodismo de opinión es como la opinión del periodismo, que es un género meramente periodístico, comúnmente en formatos de artículos sobre temas o noticias escritos por escritores, escritoras, en medios como la prensa, la radio, la televisión, donde, como su propio nombre lo dice, ellos tratan de buscar ciertos artículos, pero siempre teniendo esa característica opinión propia. Y ahora vámonos hacia la otra parte, que es el periodismo interpretativo. Mira, la interpretación del periodismo o los informes de interpretación, mira, requieren que un periodista vaya un poco más allá de lo que son los hechos básicos en relación con un evento y ofrece esos informes más profundos. O sea, quiere decir, no se queda meramente con los hechos, ya que él va con su interpretación. Él lo lleva un poco más allá de lo común. Bien, teniendo esto en cuenta, ahora vamos a hablar de lo que son las estrategias del periodismo. Mira, tenemos que las estrategias del periodismo estas se basan en la retórica, en la sintáctica y en la pragmática. Bueno, cuando hablamos de la retórica, vamos a pasar un poquito para acá. Cuando hablamos un poco de la retórica de opinión, mira, si es de la retórica de opinión, del periodismo de opinión, tenemos que tener claro que sabemos que para demostrar que los artículos de opinión actuales requieren el uso de números retóricos para convencer a los lectores de ciertos juicios sin transformarlos en un tipo de acción de manipulación. Bien, pero ahora teniendo eso en cuenta, pero cuando tomamos y hablamos un poco interpretativa, de la retórica interpretativa, sabemos que esto es una disciplina que se dedica tanto a la construcción del discurso efectivo y convincente como a la teoría sobre la forma en que se puede llegar a lograr. Pero bien, ahora teniendo en cuenta lo que se conoce como las sintácticas de esta estrategia, en la sintáctica del periodismo de opinión, mira, esta se basa en meramente que explica siempre de una manera clara, una manera creativa, el marco teórico de un trabajo, de un artículo, con información y comunicación. Pero en la sintáctica interpretativa es bien interesante, ya que tenemos que su objetivo es más que todo profundizar y explicar las noticias, colocar los hechos en el contexto. Mira, ya sea informativo, busca comunicar hechos de noticias en el menor tiempo posible, proporcionando datos básicos. Ahí es cuando podemos ver esa cierta diferencia en el periodismo de interpretación y en el periodismo de opinión, que se puede confundir mucho porque de repente sí tienen algunas similitudes, pero hay que estar ojo con eso porque no son exactamente iguales, ya que tienen ciertos parámetros que uno comparte y el otro no. Por lo menos nos vamos con ahora la pragmática del periodismo de opinión. Mira, esto se define como la parte de la lingüística centrada en la relación entre el lenguaje de los hablantes y la comunicación. Pero en la pragmática interpretativa,
Que por otro lado, esto es un proceso de doble interpretación que significa como interpretar las realidades de los sujetos humanos sociales. De modo socialmente hablando. ¿Ves? Y ya teniendo en cuenta lo que son todas estas estrategias del periodismo interpretativo y el periodismo de opinión, ya casi culminando, ahora nos vamos por la parte de las argumentaciones. En las argumentaciones tenemos la implícita, la explícita y la subjetiva. Ojo. Y nos vamos con la argumentación de opinión. Mira, en la argumentación de opinión tenemos que la implícita, mira, la principal característica de los argumentos retóricos es que deben siempre ser de forma demostrativos, que deben contener u aportar pruebas. Y eso, bueno, sabemos que en el periodismo eso es prácticamente que va de la mano. Va de la mano porque tú no vas a hacer un, una noticia, tú no vas a hacer un reportaje en base de rumores, ya que tú tienes que tener esas pruebas contundentes para que te lleven a hacer cierto tipo de artículos o cierto tipo de opinión. Pero teniendo esto, ahora nos vamos con la parte explícita. Mira, la lógica natural que pertenece al campo de lo social, se aprende y se desarrolla en forma natural, al igual que pensar, hablar, caminar. Mira, es que en principio se ocupa de los procesos mentales, lingüísticos, que permiten expresar siempre ciertos discursos, no solo en términos de lenguaje, sino principalmente en términos cargados de contenido y de sentido. Pero en la subjetiva, el propósito del discurso periodístico es informar y formar opinión. Y se infiere al medio que le interesa, especialmente hacer contacto con un público, hacer opinión pública y mantener esa atención vigente, que es muy parecido cuando nos vamos con la argumentación interpretativa. Mira, la argumentación interpretativa, ¿por qué les digo que es parecida? Porque mira, en la implícita tenemos que la característica principal de los argumentos retóricos es que debe ser demostrativo, debe contener o presentar evidencias. Tiene que presentar, como se lo digo, es muy parecido porque en casi todos los géneros periodísticos tienes que, para hacer ciertos reportajes, hacer ciertos comentarios, se tiene que tener eso en claro. Se tiene que reportar esas evidencias para llevar a ciertas conclusiones, a ciertos reportajes, a ciertos anuncios, etcétera, etcétera, etcétera. En la explícita, mira, perteneciente como todos a un campo social. Aprendes y te vas a desarrollar naturalmente como pensar, hablar, caminar. Mira, en principio esto está relacionado mucho con hasta con procesos mentales, lingüísticos, que permite siempre expresar este discurso no solo en términos de lenguaje, sino especialmente en términos de contenido y significado. Esto es sumamente importante porque es prácticamente la base que hay que tener en cuenta cuando se hace un reportaje o una opinión interpretativa o ese género interpretativo. Pero en la parte subjetiva, mira, perteneciente también, como se lo vengo diciendo, al campo social. Piensas, hablas, aprendes. Desarrollas el cómo caminar. En principio, esto siempre está relacionado con la base lingüística, con lo que se quiere decir. Y es como se digo. En la parte subjetiva que del género interpretativo es que este quiere fomentar y este fomenta mucho el ir más allá, ya que el periodista que está en esta área interpretativa siempre quiere ir más allá de los hechos, ya que él saca un punto, claro, siempre uno va a sacar sus propias conclusiones, pero esto siempre va a ir un poco más allá a lo que se le llama la interpretación. Bueno, y teniendo esto en cuenta, espero que les haya quedado muy claro y muchísimas gracias por ver la pequeña presentación.